Bueno, buenos días a todos. 9:05 ya iniciamos nuestro webinar frente a los reclamos de los titulares ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero que todo, darle la bienvenida a las personas que están acá conectadas. Gracias por este espacio donde podemos aprender frente a la importancia de por qué los reclamos son ese punto de inicio o de partida ante cualquier solicitud que puede tener la Superintendencia de Industria y Comercio. En este espacio, pues primero que todo vamos a abordar varios puntos, pero primero me presento, mi nombre es George Michael Cristancho, soy abogado, consultor jurídico de Protect Data, la persona que les va a estar exponiendo todos los lineamientos que la Superintendencia de Industria y Comercio requiere que nosotros como empresas tengamos frente a los reclamos presentados por los titulares en las solicitudes que versen sobre tratamiento de datos personales. Para este espacio, primero quiero eh, mostrar cómo va a ser el recorrido, que este recorrido va a estar en 7 etapas. Lo primero que voy a hablar es acerca sobre el marco normativo que nos aplica, qué dice la ley frente a todos estos reclamos que tenemos que tener o que pueden llegar, la diferencia sobre las PQRs. Hay veces entendemos el concepto de consulta y reclamo de la misma manera y eso es un error que sucede mucho en las empresas y pues también cómo podemos subsanar esto y también unos términos completamente diferentes, los requisitos, cuál es la ruta interna, los tiempos de respuesta, que eso también tiene un factor diferenciador cuando la consulta y el reclamo tiene una diferente o una característica completamente diferente. Cuándo debemos escalar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuáles son los posibles errores o por los que sancionan a las empresas, cuáles son las buenas prácticas que hemos identificado a lo largo de nuestra experiencia que en las compañías deben tener. Todo esto con el fin de poder dejar lo más claro posible todo este concepto y el por qué en este momento que estamos en estas novedades que se reportan semestralmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio lo podemos hacer de una manera eh, coherente, clara y práctica. También para eso vamos a usar un ejemplo, un caso ficticio que es de una empresa ABC, solamente es para fines pedagógicos, digamos, no nos estamos asociando a ninguna empresa, sino para entender cómo puede llegar a la empresa y nosotros cómo podemos atender esta solicitud. Entonces, primero, vamos a guiarnos sobre la empresa EBC SAS. Es una empresa del sector del comercio donde un titular, un cliente, como puede suceder en cualquier empresa, nos dice, venga, yo solicito que me actualicen el número de celular, el correo electrónico y la dirección. Pero entonces esta empresa ABC no realiza la actualización y continúa utilizando los datos anteriores. Este es un hecho que sucede o es muy común en diferentes organizaciones. El titular solicita la supresión del dato, solicita la actualización o solicita cualquier modificación frente a sus datos personales, pero hay veces sucede que la empresa no requiere o no cumple con lo que el titular está solicitando. Entonces, acá hay una pregunta, bueno, ¿qué debe hacer la empresa EBC? Les recuerdo, esto es un caso ficticio, es para fines pedagógicos, entonces cualquier semejanza o casos reales es mera coincidencia. ¿Qué riesgos asumiría la empresa por no atender una solicitud que parece ser muy sencilla o muy básica? Entonces, para eso es importante entender primero desde la parte jurídica cómo nosotros debemos alinearnos a lo que la misma norma nos dice, cómo nos alineamos a lo que la Superintendencia de Industria y Comercio nos dice y también cómo lo hacemos desde la parte práctica, que a veces es como el punto de quiebre donde muchas organizaciones pueden estar teniendo algunos incumplimientos por desconocimiento. Lo primero, hay que entender que, cuál es el marco jurídico que nos aplica. Como bien sabemos, la Constitución Política, en su artículo 15, nos habla acerca del derecho de habeas data. El derecho de habeas data nos dice, venga, usted como Estado debe garantizar que a las personas se les proteja su derecho de habeas data. Y usted como Estado debe garantizar que se cumpla y que la gente lo cumpla. Por eso, el Estado, la Constitución hizo o creó de una u otra manera, permitió que la Superintendencia de Industria y Comercio fuera esa entidad encargada de vigilar la protección de los datos personales. Entonces, entendiendo que la Constitución política nos dejó este derecho
importante, pues le dijo a la superintendencia o creó la superintendencia una delegatura de protección de datos personales donde la superintendencia tiene que garantizar de que las empresas cumplan con lo relativo a la protección de datos personales. Después, en el tiempo, pasa que la ley 1581 del 2012 fue pues creada y esta ley básicamente o específicamente menciona todo lo que tiene que cumplir una organización en temas de protección de datos personales. ¿Cuáles son las obligaciones que requiere? Pero también nos dejó una ruta que nos muestra cómo debe ser el trámite o cómo debe ser el procedimiento en las consultas y reclamos por parte de los titulares. Pasó el tiempo después que el decreto 1377 del 2013, que fue compilado por el decreto 1074 del 2015, que este decreto lo que hizo fue que organizó o unificó varios decretos y todos los unificó en ese decreto 1074, pero ese decreto nos dice, venga, ustedes deben tener un procedimiento establecido en sus organizaciones para el ejercicio de los derechos de los titulares. Así empezó Colombia prácticamente a implementar diferentes medidas razonables o jurídicamente adaptadas para que las organizaciones entendieran cómo debían proteger los datos personales. Esto ha sido un proceso a lo largo de los años en la construcción y entendiendo también las necesidades de los que surge en el día a día con todos los temas relativos a la protección de datos personales. Sale la circular única, esa circular única que nos dice, ustedes, empresas que cumplan o que superen los 100.000 VTs eh, o 100.000 unidades de valores tributarios, ustedes deben hacer el registro nacional de base de datos. Ese registro nacional de base de datos se tiene que hacer en el primer trimestre de cada año. Y de esta manera también surge la circular externa 03 del 2018. Y esa circular, ¿qué nos dice? Venga, usted como organización debe hacer un reporte semestral de las novedades o las peticiones que hayan llegado en temas relativos con la protección de datos personales en el semestre anterior. Entonces, acá entendiendo cómo ha surgido, cómo todo este marco jurídico aplicable nos permite a nosotros entender la razón de por qué ¿y cuáles han sido las medidas que la Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado apropiadas para garantizar que las compañías o que las empresas, organizaciones, garanticen el derecho de la vía data? Por eso es tan importante entender cómo surge esta historia, cómo surge este componente normativo y cómo nosotros como organización debemos aplicarlo y ponerlo en práctica. Si no cumplimos con este componente normativo, pues también nos podemos ver inmersos en riesgos que pueden ser sanciones administrativas, pueden ser algunos requerimientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque no podemos nosotros demostrar ante a cualquier ente regulador que estamos garantizando la protección de los datos personales. Ahora bien, es importante entender estas diferencias frente a qué es consulta, qué es reclamo y qué es queja. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque de acuerdo con cada una de estas diferencias podemos nosotros dar un trámite de acuerdo a los términos para la respuesta. No es lo mismo una consulta a un reclamo. Una consulta solamente es cuando el titular nos está solicitando, por favor, empresa, indíqueme cuál es, si yo tengo un dato registrado en su empresa, quiero conocer. Y ahí nos da un término. Como la respuesta no tiene una complejidad mayor, la superintendencia o la misma ley nos indicó que son 10 días hábiles para dar la respuesta a esta consulta. Si nosotros no podemos atenderla en esos 10 días hábiles, ¿qué nos dice la misma ley? Usted le puede solicitar antes del vencimiento del término, indíquele al titular que le solicita una prórroga de 5 días hábiles, pues para dar respuesta a este trámite. Con los reclamos sucede algo diferente. Los reclamos tienen unas características distintas y es cuando el titular solicita corrección a una actualización o una supresión de sus datos personales o incluso cuando el mismo titular indica desconocer la apertura de algún producto con nosotros. En este caso, como tiene unas características diferentes, como incluso puede ser más complejo la respuesta de la solicitud o el reclamo, la misma ley nos dice o nos indica que tenemos un término de 15 días hábiles para la respuesta. Igual, sucede lo mismo, sucede la misma
digamos, el mismo trámite con la prórroga. Si nosotros no tenemos la forma de responder esa solicitud en ese término, nosotros le podemos indicar al titular que nos dé una espera de 8 días hábiles, pero esto siempre se tiene que hacer dentro de los términos que se establecen en la misma norma. Ahora, ¿qué sucede con la queja? La queja ya es un trámite completamente diferente. La misma ley de protección de datos personales nos dice que cuando hay una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que tiene que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio es eh, indicar si este titular ya se consultó, ya hizo el primer trámite o digamos el primer conducto regular que solicitará a la empresa alguna de estas situaciones. Cuando ya la empresa eh, o cuando si la empresa no ha conocido la solicitud o el reclamo, pues entonces la superintendencia puede decir, bueno, por favor, indíquele al responsable pues, sobre el tratamiento de sus datos personales. ¿Cómo funciona entonces? Hay un reclamo. Entonces solicita que por favor corrija mis datos personales. Esos no son mis datos personales, necesito que los actualice. Y recordemos también que la misma ley 1581 del 2012 en sus principios dice que nosotros como responsables tenemos que garantizar la veracidad y la exactitud de la información. Es un principio que nosotros debemos garantizar en nuestra organización. Por eso es tan importante tener en cuenta incluso estos reclamos. Estos reclamos nos permiten a nosotros tener la información completamente actualizada y veraz. Entonces, si solicita que actualice, porque su dato es inexacto, es incompleto, eh, lo que tenemos que hacer es, bueno, hacer la actualización de esa información. Si nos solicita, por ejemplo, la supresión o la eliminación de la información, en la práctica se ha identificado mucho que muchas organizaciones en el tiempo se les olvida o no realizan la eliminación cuando el titular lo solicita. ¿Qué pasa pues entonces con esto? Que cuando el titular solicita, elimíneme la información personal porque yo no quiero que me sigan llegando publicidad de usted como organización, pero nosotros estamos enviando notificaciones, enviando publicidad. Esto nos da una línea muy importante porque es que el titular puede llegar a decirle a la superintendencia, venga, superintendencia, yo inicialmente hice lo que debía hacer. Me puse la queja ante el responsable, o la queja no, sino puse el reclamo ante el responsable, pero el responsable no me dio respuesta. Entonces la superintendencia ahí ya debe conocer el caso o debe conocer qué fue lo que sucedió con el titular. Y acá también por eso es tan importante estos temas de los reclamos, porque es que incluso muchas de las actos administrativos que la superintendencia ha hecho, o incluso muchas de las sanciones que se han derivado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido porque no hemos atendido bien un reclamo. Al no atender bien un reclamo nos da o abre la puerta a que la Superintendencia de Industria y Comercio inicie alguna sanción o inicie una investigación. Y en esa investigación pues nosotros nos podemos ver como organización implicados. Entonces, la misma superintendencia nos dice, venga, o la misma ley nos dice, usted tiene que tener unos requisitos formales del reclamo. Usted tiene que identificar quién es el titular, claramente. El titular debe decirle en su reclamo una descripción de los hechos que lo motivaron pues, a tener su reclamo. Tiene que tener una dirección de notificaciones. Tiene que también incluso aportar un documento que lo haga valer que es el titular. Que acá también iniciamos algo importante y es que en una reclamación o en una actualización de datos también se puede presentar para diferentes tipos de suplantación. Nosotros debemos garantizar de que quien puso el reclamo efectivamente era el titular para evitar una suplantación de identidad o una actualización pues indebida. Eh, si por ejemplo un titular nos solicita a nosotros alguna información, alguna aclaración o cualquier consulta que llegue a temas de protección de datos personales, pero no se le entiende o no se sabe o la información está incompleta, nosotros como empresa no podemos decir o indicar como, bueno, no le entendí y ya no respondemos la solicitud, sino que como empresa nosotros debemos decirle al titular que nos envió la consulta o nos envió el reclamo, indicarlos, por favor, acláreme la situación, no le entendimos. Debemos ser bastante transparentes en esta información. Si el titular no responde durante los 2 meses siguientes, se entiende existió. ¿Eso qué quiere decir? Se entiende que el titular ya no inició el reclamo. Pero siempre tiene que
tenemos que tener muy en claro que todas las respuestas o las consultas que tengamos por parte de los titulares, nosotros debemos atenderlas. No podemos omitir alguna información o incluso tener el famoso silencio, porque el silencio pues nos permite a nosotros o también nos permite no dar atención a las solicitudes que vienen por parte de los titulares. Después de que llegan estas consultas, nosotros hacemos el reporte de novedades ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Acá en pantalla les muestro cómo aparecen estos reclamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Siempre debemos reportar cada año del primer semestre anterior. En este caso, nosotros deberíamos reportar el semestre de enero a junio de este año, del año 2026. Dentro de este cuadro, que nos aporta la Superintendencia de Industria y Comercio, también debemos identificar la tipología del tipo de reclamo y la cantidad del reclamo. En caso que nosotros no tengamos ningún reporte, que no se haya presentado ningún reporte durante ese periodo, nosotros también debemos marcar la casilla no. Nosotros no podemos considerar que si no, tenemos un silencio o no dimos la respuesta, ya estamos asumiendo que la superintendencia conoce que no hubo ningún reclamo. No, si hay reclamos, indicar la cantidad de reclamos y si no hay reclamos, nosotros debemos marcar no. Pero acá hay algo importante, la clasificación que nos da la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas de las organizaciones, una de las dudas más grandes que tienen es que no conocen cómo identificar cada una de estas tipologías. Nosotros con un equipo interdisciplinario, nosotros hemos hecho la tarea de poder identificar cada uno de estos bloques temáticos, entendiéndolos desde lo que dice la misma ley, porque estas tipologías no surgieron al azar, sino esas tipologías, estas clasificaciones obedecen a lo que la misma ley 1581 del 2012 nos ha dado. Entonces, cuando nosotros identificamos alguna solicitud, por ejemplo, una autorización o una actualización de la información, entendemos que está sujeta también, o la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando creó estas tipologías, lo hizo teniendo en cuenta lo que dice la Ley 1581 del 2012. En esta clasificación, esta tipología, nosotros debemos ser demasiado cuidadosos al momento de dar el reporte. ¿Qué pasa con estos reportes ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Que tiene una clasificación, me devuelvo. Acá como podemos ver en este cuadro de color amarillo, dice, tenga en cuenta que solo es posible radicar un reporte por periodo. ¿Está seguro de no registrar reclamos en este periodo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros damos radicar, hagan de cuenta que ya lo que se hizo, salió. Ya no hay lugar a correcciones. Si nosotros damos radicar, ya la solicitud se fue a sistema mal hecho. Por eso es tan importante entender las tipologías que nos deja la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo aparece así? La clasificación está de esta forma. Acá hay una clasificación que nos permite la Superintendencia de Industria y Comercio, o que la Superintendencia pues nos coloca, y dice contra el responsable y contra el encargado. Por eso es tan importante también entender que estas solicitudes deben estar muy alineadas con nuestras políticas de protección de datos personales. Por eso nosotros como organización, para llegar a este momento de reclamos, debemos nosotros tener mapeado incluso nuestro sistema de protección de datos personales. Si nosotros no tenemos mapeado nuestro sistema de protección de datos personales, es muy complicado entender cuál es nuestro encargado, saber si somos responsables o saber si somos encargados del tratamiento de datos personales. Entonces aquí la importancia de llegar a este paso de reclamo de la solicitud de titulares, llegar a este paso de reporte de novedades de los titulares, pues primero tenemos que tener claro que nuestra política esté alineada incluso con nuestra política, con nuestros manuales, con nuestros documentos. Porque si un titular le solicita a usted como empresa, señora empresa, por favor, elimíneme un informe, no sé, para tal finalidad y dentro de su política usted no tiene la finalidad, pero incluso el titular no solamente queda contento con esa información, lo escala ante la Superintendencia de Industria y Comercio, hace la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que como les mencioné anteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio nos inicia una investigación frente a la organización y en esa investigación identifica que no tenemos una política clara, que no tenemos un manual claro, que no tenemos un procedimiento de atención
de quejas por parte de los titulares, entonces ahí es donde nosotros nos podemos ver inmersos en una posible sanción. Entonces, por eso, para llegar a este tema de los reclamos, nosotros debemos estar tan alineados en nuestra política de protección de datos personales, a nuestros manuales, entender cómo funciona todo este ecosistema de protección de datos personales para llegar a atender las solicitudes de manera eh, adecuada y pertinente. Acá hay algo que es demasiado importante, el requisito de procedibilidad. Que lo mencioné anteriormente, cuando un titular inicia una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que el titular primero debe hacer es haber agotado el reclamo directo ante uno como responsable, ante ustedes como encargados. Primero, el titular agotó. Si por ejemplo el titular dice, sí, yo agoté ese reclamo, yo puse el reclamo ante el responsable, que el responsable para efectos prácticos es quien decide sobre el tratamiento del dato personal. El encargado es la persona que trata el dato por cuenta de ese responsable. Pero ese titular dice, yo ya hice el reclamo ante el responsable, pero lo que pasa es que el responsable no me respondió de la manera adecuada, no respondió de fondo la solicitud que yo le había hecho. Entonces, ¿qué hace el titular? Escala la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio porque consideró que su respuesta no fue satisfacida de la manera adecuada. Ahí en ese caso la Superintendencia de Industria y Comercio entra a observar el caso y da el trámite necesario. ¿Qué pasa? Hay otro escenario que pues agrava más la situación. Si el titular solicita o envía una solicitud ante usted como responsable o encargado, pero usted no atendió la solicitud dentro del término o los plazos legales, ¿qué va a pasar ahí? Pues que la misma Superintendencia de Industria y Comercio va a revisar y va incluso a iniciar una investigación porque usted afectó o vulneró el derecho de habeas data que mencionábamos de la Constitución Política del 91. Por eso es tan importante entender este marco normativo. El hecho de no responder una solicitud en titular, estamos afectando el derecho del titular. No solamente es una petición, no solamente es una solicitud, es un derecho que como titular le asiste. Y el Estado debe garantizar de todas las maneras y las medidas posibles para que el mismo Estado y quienes estemos dentro del Estado garanticemos el cumplimiento de las solicitudes por parte de los titulares. Ahora bien, estas solicitudes deben organizarse de tal forma que nosotros identifiquemos cuál es la tipología adecuada para nosotros poder dar respuesta. Y aquí este es uno de las causas que la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido demasiado exigente frente al cumplimiento normativo. Nosotros tenemos un plazo de dar respuesta de la solicitud de los titulares o de reportar las novedades ante la Superintendencia de Industria y Comercio en los primeros 25 días hábiles del mes de agosto y el mes de febrero. Esas solicitudes, nosotros antes de hacer el reporte, nosotros ya debíamos prever, o sea, conocer las solicitudes que teníamos en el semestre anterior. Por eso reitero la importancia de tener una política de protección de datos personales que cumpla y que se alinee a nuestros procedimientos. Debemos pasar de una política de protección de datos personales que se ve estática a una política de protección de datos personales que se cumple. Recordemos que la misma superintendencia indica que en su principio de responsabilidad demostrada que nosotros tenemos que tener la capacidad de mostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que implementamos las medidas suficientes, apropiadas y adecuadas en lo relativo a la protección de datos personales. Por eso si nosotros, entre nuestros sistemas de protección de datos personales, no tenemos un lineamiento claro de cuáles son las solicitudes que llegaron de diferentes áreas de la misma organización, pues podríamos estar dando un reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio de manera inadecuada. O si no entendemos bien cómo funciona cada tipología del dato o cada tipología de más bien de la solicitud o el reclamo, también podríamos estar dando un incumplimiento porque estamos desconociendo o estamos incumpliendo con lo que la misma ley nos dice. La circular 03 del 2018 vino a cambiar eso.
La circular 03 es importante porque de una u otra manera la superintendencia puede entender cuáles son las solicitudes que llegan por parte del titular. Y si conocen y si llega a suceder alguna situación o un hecho por parte de algún titular o un incidente incluso de seguridad de la información, la misma superintendencia puede identificar a este responsable y ver qué es lo que ha hecho este responsable con las solicitudes que han llegado por parte del titular. ¿Cómo, cómo sucede en la vida práctica? Entonces, seguimos con el ejemplo de la empresa ABC, que nuevamente explico, esto es para fines pedagógicos. Em, Llega la solicitud. Un cliente solicita actualizar su número de celular, correo electrónico y dirección, pero la empresa no realiza la actualización y continúa utilizando esos datos anteriores. ¿Cuál es el deber ser en estos casos? Llega la solicitud, es recepcionada pues por parte de nuestros canales oficiales o incluso el canal que nosotros hemos dispuesto a nuestra política de protección de datos personales. Entonces, en este caso, no sé, podría ser protección de datos personales, @empresa, no sé, @.com. Llega la solicitud, se genera ese nuevo trámite y a partir de que se llega el día anterior empieza a iniciar el término legal de respuesta de la solicitud. Se verifica que la empresa pues sea o responsable o encargada o ninguna de las dos, porque puede pasar. Puede pasar que la empresa diga, venga, yo no, la solicitud que usted está llegando a la compañía no ni siquiera no tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros también tenemos que darle a entender esta información al titular. Y se clasifica. Entonces, para entenderlo a punto, ¿qué es lo que cada organización debería de tener dentro de sus lineamientos? Se radica la recepción o llega la consulta al reclamo, tenemos una fecha de inicio, tenemos que verificar la competencia, tenemos 2 días, no es que lleguemos y pase casi el último día, 10 días en caso de consulta o casi los 15 días en el caso de los reclamos y decir al titular, no, yo no era competente de recibir su reclamo, sino nosotros tenemos un plazo de 2 días para identificar si somos competentes para recibir esa solicitud. Después identificamos si dentro de la solicitud esa información es completa o clara. A partir de esa información, nosotros sí sabemos si podemos indicarle al titular si desistimos o si nos aclare la información para dar un plazo de 2 meses para que el titular nos aclare la información. Si no nos la aclara, le pasa al término de los 2 meses, pues se da por el desistimiento de la solicitud. Miramos y hacemos un análisis de fondo de la solicitud. Si es una evaluación jurídica o una evaluación técnica, se identifica qué es lo que se debe hacer de fondo en la solicitud que llega por parte del titular. A partir de ahí, y acá está un tip demasiado importante y es, nosotros como organización debemos tener mapeado cada una de las consultas o solicitudes que llegan por parte de los titulares para poder clasificarlos. Y ya cuando llegue el reporte que nosotros hacemos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya solamente se ha reportar un dato y un número, porque ahora tenemos la información clara. Porque ya previo a eso, dentro de los procedimientos, teníamos un listado establecido de cuáles fueron las solicitudes. Entonces tenemos esa capacidad de mostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio cómo con nuestras organizaciones somos demasiado comprometidos frente al cumplimiento de la misma ley. Ahora, ya después de eso, le notificamos al titular dentro del término establecido. Cumplimos en ese término en que la solicitud llegó por titular, le cumplimos antes de los 10 días hábiles por parte de las consultas, le cumplimos antes de los 15 días hábiles por parte del reclamo, o si se le solicitó la prórroga, está bien, pero cumplimos incluso en la notificación de indicarle al titular que le íbamos a solicitar una prórroga porque necesitábamos tener una respuesta de fondo. Miren que hay veces muchas organizaciones lo que hacen es que no le indican al titular que van a solicitar una prórroga, pero responden extemporáneamente después de los plazos establecidos por la ley. Y ojo a esto, porque es que la superintendencia va a evaluar que nuestra organización tenga los lineamientos claros frente a las medidas que nosotros hemos implementado para cumplir todos los temas relativos a la protección de datos personales. Importante, 10 días hábiles para consultas, 15 días para reclamos. Tenemos para consultas, podemos solicitar 5 días adicionales para dar respuesta porque no tenemos la información o porque nos falta aclarar internamente en cualquier organización algún reclamo. Y para el tema de los reclamos son 15 días más 8 días para temas de prórrogas. Siempre
es importante tener mapeado cuándo llegó la solicitud para poder entender y dar la respuesta en el plazo que la misma ley nos indica. Por eso, recalco nuevamente la importancia de tener dentro de nuestras organizaciones un procedimiento claro que cumpla con las políticas que la misma organización ha establecido y que cumpla también con las finalidades para el cual nosotros le estamos indicando al titular o cuando el titular nos autorizó el tratamiento de nuestra información, eh, tienen que estar alineadas esas políticas. Por eso, para llegar a este momento del reclamo, debemos ser muy diligentes en que cada uno de nuestros documentos o nuestro manual integral de protección de datos personales sea demasiado, o sea, o se cumpla conforme a lo que nosotros hemos indicado. No puede suceder que en nuestras organizaciones nosotros por el hecho de, de tener una política, un documento publicado, tener no sé, algunas matrices o algunos procedimientos establecidos en nuestras organizaciones, solamente las tengamos el documento, sino también debemos hacer que ese documento se está cumpliendo o está alineado a lo que nosotros mismos pues hemos establecido en la organización. Acá suceden dos escenarios. Tenemos el escenario A, donde se responde entre los 10, de entre los 15 días hábiles para el tema del reclamo. La respuesta es completa, está alineada a lo que el titular nos solicitó, fue clara, completa, exacta. Se corrige la finalidad incluso que el titular nos está solicitando, si nos solicitó la eliminación, si nos solicitó la revocación. Dejamos una evidencia completa, tenemos mapeado estos procedimientos o estos pasos que les he indicado anteriormente. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que tenemos un riesgo bajo de escalamiento. O sea que el titular es muy probable que no vaya a levantar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque su respuesta fue realmente emotiva, fue de fondo, fue completa. Pues el riesgo, como es un riesgo bajo de escalamiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues también existe un riesgo bajo que la Superintendencia de Industria y Comercio inicie un acto administrativo frente a nosotros, o incluso posiblemente una sanción. Recordemos que muchas de las sanciones, que ya sería lo que pasa en el escenario B, no se responde, se respondió tarde, se venció el término legal de la respuesta fue genérica, hay veces también sucede que muchas organizaciones tienen unas plantillas y las plantillas sirven y ayudan mucho pues a dar una respuesta pues en algunos casos cuando en una organización llegan muchas solicitudes. Pero ¿qué pasa? No se analizó de fondo. Fue una respuesta que se le entregó de manera incompleta. Entonces, el mismo titular empieza a indicar, venga, pero es que no me respondieron de manera completa, me siguen utilizando mi información o mis datos personales, pese a que yo ya les solicité que hicieran una actualización, una eliminación, una revocación, una eliminación de mi dato. Ustedes como o las organizaciones no tienen la capacidad o la trazabilidad de la gestión, que esto es demasiado importante, les reitero. Ustedes no tienen la trazabilidad de la gestión de lo que sucedió con la solicitud por parte del titular. Es muy poco probable que sepan demostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que ustedes están cumpliendo con una política. Y pues eso nos lleva a sanciones. ¿Cuál es el resultado que va a suceder? Pues que el mismo titular, al no entender o identificar que su respuesta, que si su solicitud no cumplió, no fue una respuesta de fondo, no fue una respuesta completa, pues ¿qué va a pasar? Que hay una queja ante la superintendencia y esta queja ante la superintendencia pues nos va a dejar una línea o un riesgo mayor ante una posible sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y hay veces la sanción eh, en temas de dinero no se cuantifica incluso cuando es un riesgo reputacional, porque si la superintendencia indica que una organización fue sancionada por un tema de protección de datos personales, no solamente es el dinero, también existe un riesgo reputacional que puede ser incluso más, que genera una agravación mayor en lo que sucede pues en su organización, puede incluso tener un impacto mayor. eh, el hecho de que la superintendencia indique que una empresa incumplió con los lineamientos de protección de datos personales. Por eso es tan importante que exista una trazabilidad, una evidencia completa en la que usted pueda demostrar que está cumpliendo con los procedimientos en las solicitudes y los derechos que le asisten a los titulares del tratamiento de su información personal. ¿Qué pasa cuando esto llega a la superintendencia? Nosotros, como organización, incumplimos. Oímos la respuesta, es el escenario B, donde nosotros indicamos o no fuimos juiciosos con la tarea. Llega el titular
agotó el reclamo directo con la organización y dice, superintendencia, haga una investigación. La superintendencia, como tienen esa capacidad de hacerlo, empieza a evaluar qué fue lo que sucedió y requiere información. ¿A quién le requiere la información? Al titular. Le solicita al titular, perdón, al responsable. Le dice, responsable, el titular puede que solamente solicitó un punto, dos puntos, pero la superintendencia sí quiere identificar qué fue lo que sucedió a fondo. Entonces, ese punto que no fue subsanado, esa solicitud que no fue subsanada por parte del titular, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, sí amplía ese alcance y empieza a iniciar como una solicitud formal donde el responsable tiene que atender unos puntos para que la superintendencia le quede claro frente pues, a la queja que tenía el titular. Pero al identificar, incluso, si usted como responsable no responde a la superintendencia, pues acá ya deja un riesgo incluso mayor de que hayan unos indicios de incumplimiento del derecho del titular. Y un incumplimiento del derecho del titular es incumplir lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales, es incumplir lo que dice la Constitución Política y es incumplir el derecho que el titular le asiste. Entonces, a partir de ahí, la superintendencia que dice, bueno, iniciemos una investigación. Miremos qué es lo que está solicitando, qué es lo que pasó con este titular y a partir de ahí empecemos a hacer una investigación completa y de fondo para saber qué debe proceder. En esa investigación de fondo, eh, el responsable puede aportar incluso las evidencias, puede pues, tener su defensa técnica, porque todos lo tienen como derecho. Pero si el responsable incumplió con la respuesta del titular, pues nos da una línea muy delgada de que no está cumpliendo con los procedimientos establecidos por la organización. Y esto nos puede dar una medida correctiva, una sanción. Recordemos que incluso las sanciones pueden dar la suspensión de la organización o incluso el cierre de la organización. Entonces, acá es donde ¿qué pasa con los reclamos? Hay veces los reclamos podemos identificarlo como una parte de nuestra política de protección de datos personales, pero no sabemos o lo que no identificamos es que este reclamo nosotros nos puede permitir o dar un croquis de cómo estamos cumpliendo con nuestra política integral de protección de datos personales. Si nosotros como responsables de la información de nuestros titulares o como organizaciones no tenemos un procedimiento establecido, no hacemos el reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio entre nuestras novedades que tenemos que hacerlo en los primeros 25 días del mes de agosto, no lo hacemos días hábiles, no lo hacemos en el mes de febrero, ya de una u otra manera le estamos indicando a la Superintendencia de Industria y Comercio que nuestras políticas o nuestros procedimientos no son robustos. Y estamos incumpliendo con el principio de responsabilidad demostrada, porque no tenemos la capacidad de decirle, superintendencia, yo tengo una política, superintendencia, yo he hecho mi reporte semestral de novedades ante la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso con una tipología adecuada, incluso la he reportado cuando está en ceros, tengo una trazabilidad completa cuando me llega una solicitud por parte del titular. Si nosotros no tenemos esa capacidad de demostrar a la Superintendencia de Industria y Comercio que estamos haciendo bien la tarea, pues ¿qué va a pasar? Pues dejamos un riesgo bastante alto sobre una multa que puede ser hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una suspensión, un cierre temporal, incluso un cierre inmediato y definitivo. Y lo que les digo, hay veces la multa puede ser una multa, no sé, digamos una multa de 400 millones. Pero el riesgo reputacional puede afectar incluso más que esa misma sanción, porque la superintendencia en su práctica debe incluso publicar cuáles son las empresas que han sido sancionadas. Y esto puede dejar a los titulares de su dato un sinsabor y darles un riesgo, incluso que el mismo titular elimine la información o que salga de la organización por miedo a que su información sea comprometida. Por eso es importante tener en claro que los reclamos de los titulares debe ser una de las pilares importantes en nuestra organización. Si no cumplimos con
con lo que es necesario, con lo que nosotros como titulares debemos, o responsables debemos responder a nuestros titulares, pues damos un grave indicio de un incumplimiento normativo. ¿Cuáles son los errores frecuentes que generan sanciones? No responder dentro del término legal. Muchas de las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio han dado origen o su origen se inició porque el titular inició una queja. Cuando la superintendencia identificó que incumplió con esa queja, ya la superintendencia, hagan de cuenta que inicia como una alerta y esa alerta empieza a hacer una investigación a la empresa. Pero si la empresa no solamente incumplió con el término legal de respuesta del titular, eh, puede que incluso la superintendencia encuentre otras cosas, hacer su investigación. Entonces se identifica que no, que solamente la empresa no solamente está incumpliendo con la respuesta o con la novedad que tenía que reportar ante la superintendencia, identificó más errores. Entonces, por eso acá es tan importante tener muy claro esto. Respuestas genéricas, por favor, no demos respuestas genéricas. Tenemos que dar una respuesta completa a la solicitud del titular. Seguir tratando el dato personal que el titular nos indicó que por favor lo eliminaran, que por favor actualíceme la información, que por favor revóqueme. Yo si quiero seguir con usted, pero yo no quiero que me sigan enviando publicidad, o entre otras. Seguir iniciando el tratamiento sin que el titular incluso lo consienta, pues eso también nos genera un error que nos puede llevar a una sanción. Falta de trazabilidad documental. Si ustedes no tienen evidencia, una erradicación, una gestión, una respuesta oportuna, pues esto va a generar que la superintendencia indique se dé cuenta que usted no tiene un procedimiento establecido. Confundir la consulta con reclamo. Muy común. Se piensa que la solicitud tiene que ver con reclamo, se le vence el término, lo responden en los 14 días siguientes, pero pues esa no era no era un reclamo, sino era una consulta. Pero entonces ya se venció el término y sucede lo mismo que en el primer caso. No respondió dentro de los términos legales aplicables. Ahora bien, un mal reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si ustedes en el reporte, o sea, cuando se hace este reporte, se hace de una forma incorrecta, pues también estamos indicándole a la Superintendencia de Industria y Comercio que o desconocemos o no tenemos conocimiento, no tenemos nuestros lineamientos claros. Esto pues también nos puede permitir que existan sanciones. ¿Qué debía hacer la empresa ABS? Responder la solicitud de fondo y completa, dejar la evidencia, la trazabilidad, dejar de manera completa la solicitud por parte del titular. Acá son unas buenas prácticas que nosotros recomendamos. ¿Tiene que tener una política de tratamiento? Sí. ¿Por qué? Porque esta política nos permite dejar un procedimiento interno de PQR, es claro, un canal de atención. Tiene que tener un RAT actualizado, un reporte o un registro de actividades de tratamiento que sea coherente con la finalidad que su organización está solicitándole al titular. Tiene que tener una trazabilidad, tiene que tener documentos donde usted indique cuando llegó una solicitud, un titular. Tiene que haber capacitaciones y tienen que existir auditorías internas. Y acá nosotros como Protect Data, pues por eso podemos ofrecer estos servicios, porque nosotros tenemos la capacidad o la expertise del conocimiento que nosotros hemos aplicado a lo largo de los años en diferentes organizaciones, cómo pueden cumplir con cada uno de estos pasos, cómo puede cumplir con una política de tratamiento de datos personales, cómo puede tener un procedimiento interno de manera adecuada con los términos legales adecuados y de la forma adecuada. ¿Cómo puede tener un registro de actividad de tratamiento? ¿Cómo puede tener una trazabilidad en los documentos? Capacitaciones para que tanto ustedes como responsables como encargados del tratamiento de la información personal puedan tener claro cada uno de estos conceptos. Auditorías internas. Es importante que cada uno de los procesos que nosotros tenemos al interno de la compañía, al interior de la compañía, pase por una revisión periódica para que sepamos cómo estamos en nuestro nivel de madurez y así tengamos la capacidad de decir, superintendencia, podemos demostrar que estamos cumpliendo y estamos alineados a las políticas de protección de datos personales. Entonces, el resumen de todo este webinar es entender que cuando una solicitud llega por parte del titular, tenemos unos términos y unas prórrogas indicadas por parte de la solicitud. Tenemos que garantizar ese reporte
de novedades semestrales ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero también incluso para eso debemos estar reportados ante hacer el registro o el reporte que se hace en los primeros 3 semestres del año para que nosotros podamos realizar este reporte de novedades. Tenemos que tener trazabilidad. Cada día tenemos que fortalecer nuestros sistemas de protección de datos personales de la organización, y esto pues con el fin de evitar que existan sanciones o denuncias eh, pues por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por parte de algún titular, un cierre o una sanción, algún acto administrativo o cualquier solicitud que nos ponga en riesgo nuestra organización. Y con esto, pues bueno, gracias por la atención. No sé si existe alguna pregunta, la puede dejar en el chat. Con muchísimo gusto, nosotros estamos acá para acompañarlos, para asesorarlos en lo que tenga que ver o lo que sea relativo a la protección de los datos personales de su organización. Entonces, damos un espacio para si hay preguntas. Buenos días, Juliet. Dice, el titular de los datos puede presentar una acción de tutela sin haber presentado previamente un reclamo directo ante la empresa o ante la superintendencia. Mira, esto resulta relevante porque en algunas ocasiones la empresa es vinculada directamente a la tutela sin haber tenido conocimiento previo a la reclamación y contar con un plazo razonable para analizar el caso, mientras que el término otorgado para responder. Sí, esta pregunta que hace Juliet es demasiado importante porque, claro, cuando llega la tutela, nos pone en una situación de urgencia, ¿no? Porque la respuesta o el término de respuesta de la tutela es más corto. Pero ¿qué pasa? Nosotros como organización, y por eso es tan importante tener unos canales adecuados y tener claro cuál es nuestro canal de atención de solicitud por parte de los titulares. ¿Qué se ha visto en la práctica? Em, Cuando nosotros no tenemos un canal claro, puede que existan demasiados correos electrónicos, demasiadas solicitudes. El titular considera que no le respondieron su solicitud, por eso inicia una tutela. Pero la organización, como la misma ley lo dice, tiene que primero pasar ese principio de subsidiariedad para poder atender la solicitud. Y claro, la empresa tiene que demostrar o tiene que solicitar, en ningún momento me llegó una solicitud por parte de este titular. Entonces, por eso es tan importante tener establecidos unos canales adecuados. Acá me dice, George, buenos días. No me quedó claro el término previo agotado en el primer ítem del resumen. Lo devuelvo. El reclamo, bueno, son dos términos. En las consultas son 10 días hábiles, prorrogables a 5 días. En los reclamos son 15 días hábiles más 8 días de prórroga. No sé si de esa manera respondo a tu pregunta. Acá Carolina Tirado nos dice, si un cliente que tiene autorización previa para el tratamiento de datos solicita actualizar sus datos y limitar los canales de contacto y solo contactarlos por medio del correo electrónico, eh, la entidad está obligada a hacerlo a pesar de que la ley 2300 del 2023 hace referencia a canales en plural. Bueno, mira que esta es una pregunta de la ley 2300, de la ley de dejen de fregar. Y mira que acá una de las cosas que también debemos establecer en nuestra organización es en la solicitud o en la autorización del tratamiento de la información personal, cuáles son los canales en los cuales el titular nos entregó la solicitud, o sea, nos entregó la capacidad de nosotros poder hacer la comunicación. Si el titular solicita, venga, yo no quiero que me comunique, o yo no quiero que envíen comunicación a mi número de celular, nosotros como organización tenemos que garantizarlo. Pero acá llega otra cosa importante. Si el titular ante el Registro Nacional de Excluidos envía la solicitud de que no debe ser atendido, nosotros también debemos alinearnos a lo que nos dice la 2300 del 2020. Acá esta ley ha generado una carga adicional, incluso a muchas organizaciones, pero también nosotros podemos acompañarlos en ese proceso. ¿Qué pasa con esta misma ley? Esta ley nos deja como en una encrucijada, si se puede decir así. La 2300 nos dice, si alguna persona se registra en esta base de datos, nosotros como titulares, nosotros como responsables no podemos comunicarnos con ellos. Por eso nosotros debemos hacer la tarea como empresa de hacer el registro ante la CNE, em, y poder hacer un match de la información que el titular, que alguno de nuestros titulares
solicitan alguna revocación del tratamiento de su información personal para que nosotros no vayamos a incumplir con esta ley. Juliet nos dice, si el titular de los datos presenta un reclamo e informa un correo electrónico diferente al que ya proporcionado inicialmente, la empresa debe actualizar automáticamente ese correo. Sería una buena práctica, Juliet, porque de una u otra manera nos está, pero nosotros ahí en ese sentido también pues debemos ser claros con la solicitud del cliente. Muchas veces sucede que el titular en su reclamo o en la notificación coloca un correo diferente al que se había registrado inicialmente. Entonces nos da como una línea de indicar como que ese es el correo, pues que el titular está indicando. Pues lo práctico sería que nosotros actualizáramos la información frente a este nuevo correo que nos está aportando. Eso también puede ser una buena práctica para que la información esté alineada con el principio de veracidad. Es necesario tener un manual, es necesario tener un manual interno de protección de datos personales o es suficiente con la política de protección de datos personales. Uy, bueno, Enid, la política es ese documento que nosotros publicamos donde le indicamos al titular qué hacemos con sus datos personales, dónde están los canales. El manual es cómo cumplimos esa política. Mi recomendación es ahí sí ya al interior de la organización, cómo pueden ustedes hacer cumplir esa política. Me explico. No solamente basta con tener una política si no se cumple los lineamientos que tiene la misma política. La política es un documento pues, que nos permite indicarle a los titulares cómo cumplimos la política, pero tenemos que tener procedimientos de cómo vamos a cumplir esa política. Viviana, no, buen día, George. En caso particular de la empresa en la que trabajo, se ha presentado solicitudes a través de canales de comunicación oficial para protección de datos personales, las cuales se manejan y se responden inmediatamente. Casos como actualización de dato o supresión del dato del cliente en alguna de las bases de datos. Estos cuentan como reclamos. Sí, sí, este es ahí donde tú debes identificar, no me apareció el nombre de la persona, pero sí, en el momento en que diga actualización de datos, solicito que me eliminen mi información personal, solicito que me indiquen en qué momento yo leí la autorización del tratamiento de su información personal. Ahí es donde nosotros debemos indicar o tener la trazabilidad de esta solicitud y esta es la que nosotros tenemos que hacer en el reporte que se cumple justamente este mes. Listo, creo que por acá ya no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Indico nuevamente, acá nosotros en Protect Data estamos para acompañarlos en todos estos procesos de atención de consultas, de dudas que pueden surgir en los temas de protección de datos personales, en las políticas que estén alineadas a lo que la organización pide, que están alineadas a las finalidades que también son importantes. Esto para evitar que existan algunas sanciones, amonestaciones, actos administrativos y que ustedes puedan cumplir. Entonces, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por el espacio que nos han permitido. Estamos ahí en contacto.